Padre, aquí estamos primeramente agradecidos ante tu divina presencia por concedernos estar juntos en esta mañana para continuar aprendiendo tu palabra. El Espíritu Santo que tú has dejado y habita en nosotros para enseñarnos, sea hoy abriendo nuestros sentidos, sea Él ministrándonos en cada pensamiento, que cada expresión y cada pensamiento trazado, impartido en este día, sea de profunda edificación a cada uno de los santos. Padre, tu palabra es verdad y queremos acercarnos a ella con el respeto y la reverencia que amerita, con la fe, Padre, con el corazón correcto. Pedimos que no nos dejes acercarnos a tu palabra como un libro de texto humanista, natural, existencial. Danos la capacidad en el espíritu de acercarnos a tu palabra con un corazón bueno, con un corazón humilde, enseñable, sabiendo que si tú no abres nuestros ojos no podremos ver las maravillas de tu ley. Por eso te pedimos, abre nuestros ojos a tu luz para que podamos ver las maravillas de tu ley. Que sea lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Que todos podamos recibir la enseñanza y hacer buen uso de ella. Que tu nombre sea glorificado. Que nuestras vidas crezcan en agradarte y que este nuevo cuatrimestre que abrimos hoy sea un tiempo de mucho aprovechamiento para tus hijos y tus hijas. Gracias por todos los que están perseverando. Da la fuerza, da la consistencia, Padre. Quita todo obstáculo. Sé con los que, oh Dios, tal vez en el camino se han hallado impedidos. Quita los impedimentos y haz que seamos, Señor, perseverantes. Porque tenemos un camino, tenemos un objetivo contigo y queremos que nos ayudes a lograr el objetivo. Padre, gracias, Señor. Ponemos este lugar, este tiempo y esta enseñanza bajo la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a continuar hoy en el Nuevo Testamento. En las clases pasadas estuvimos tratando el fondo histórico, la historia del Nuevo Testamento. Vimos el tiempo intertestamentario, lo acontecido en los 400 años de silencio. Vimos cómo entró el tiempo de Jesucristo, el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, el contexto, el fondo espiritual, religioso, social, en el cual Jesucristo desarrolló su ministerio. Vimos ampliamente bastantes aspectos que son mostrados en la palabra y que en la manera como pudimos recibirlo, entendimos por qué muchas de esas cosas se dieron como se dieron y con cuál propósito. Llegamos desde los evangelios sinópticos, que son los 3 primeros evangelios, hasta el libro de los Hechos. No hemos tratado profundamente el libro de los Hechos porque lo que vamos a ver ahora, las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas del Nuevo Testamento, y tratando primero las cartas del apóstol Pablo, tiene que ver mucho con el libro de los Hechos. Vamos a estar dependiendo de ese fondo, de ese escrito histórico del médico Lucas, del historiador Lucas, que estuvo con Pablo como compañero, discípulo, junto con Pablo en el ministerio apostólico. Y vamos a estar mirando en el libro de los Hechos ese fondo en el cual el apóstol Pablo desarrolla su misión. ¿Cuántos leyeron el libro de los Hechos? Muy bien, qué bueno, gracias, qué bueno. Va a ver por qué le dimos esa lectura. Recuerde que yo les sugerí leer, o más bien les instruimos leer como tarea el libro de Lucas y después el libro de los Hechos. Usted entendió por qué los 2 libros, ¿verdad? Porque es un primer tomo y un segundo tomo. Entonces ahí hay Lucas como historiador nos da un
un completo de lo que es la vida y la obra de Jesús y de la iniciación y el desarrollo de la iglesia. Y como el apóstol Pablo, más de la mitad del libro de los Hechos está dedicado al ministerio de Pablo, entonces es prudente que nosotros tomemos esa lectura y lo sigamos releyendo. Voy a darle más tareas de lectura. Es bueno que ustedes estén dispuestos y ejercitados para leer, porque ahora en este contexto de las cartas y las epístolas vamos a dar tareas que tienen que ver con bastante lectura, porque hay aspectos de la historia de las epístolas que vamos a tener que leer para poder entenderlos. Y yo le agradezco que usted se esfuerce con la ayuda del Señor. Créanos que nosotros como maestros, como pastores, vivimos orando por ustedes, porque sabemos que son hombres y mujeres ocupados que trabajan y en esta ciudad sabemos que la vida es una vida estresante y demandante, y ustedes pues de una manera esforzada están sacando su tiempo para poderse formar y para poder profundizar en los principios de la vida cristiana. Pero es importante que usted entienda que cada minuto, cada hora que usted le da al Señor para equiparse mejor, es una obra, es una ofrenda, y es algo que va a redundar en bien para la gloria del Señor, para su vida, su crecimiento y para su utilidad al propósito de Dios, que Dios lo va a usar de una manera más efectiva a usted. No es tanto por el conocimiento que adquiera, por la conciencia, sino también por la llenura del Espíritu Santo y su comunión con Dios. Así es que todo es el uso que le demos a la enseñanza que adquirimos. Vamos a ir inmediatamente a las epístolas del Nuevo Testamento. Vamos a la primera lección de este cuatrimestre. Vamos a tratar las cartas del apóstol Pablo, que teológicamente se le llama el Corpus Paulino o el cuerpo paulino, que así se le llaman a las cartas que escribió el muy conocido apóstol Pablo. Como usted puede ver ahí en el párrafo que empieza, vamos a ir leyendo y explicando según sea necesario en cada lectura. Mantenga la atención mientras vamos leyendo, y así usted no perderá la idea. Dice: después de haber tratado la historia relacionada al fondo en el cual fueron producidos los evangelios y hechos de los apóstoles, ahora, en nuestro segundo cuatrimestre, procederemos a tratar el contexto histórico de las epístolas del Nuevo Testamento, iniciando con las cartas paulinas. Cada vez que una congregación recibe la bendición con las palabras: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, lo cual se encuentra en 2 de Corintios 13:14. Con ellas el apóstol Pablo sigue bendiciendo hoy a todas las iglesias hijas de sumisión a los gentiles. Como ese pasaje bíblico, las cartas de Pablo están llenas de palabras de esperanza, consolación y dirección espiritual que viven en la memoria del pueblo creyente. O sea, cuando hoy leemos estas cartas y las predicamos, las aplicamos a nuestra vida, es como si estuviésemos a los pies de Pablo. Pablo sigue bendiciendo a la iglesia, y así será hasta que Cristo venga, porque sabemos que toda palabra inspirada por el Espíritu Santo, con autoridad apostólica, escrita con el propósito de edificar a la iglesia y perfeccionar a los santos, son palabras que tienen una trascendencia eterna, no pasan de moda. Quiero puntualizar, y ustedes lo saben, que los tiempos cambian, las ideologías cambian, las culturas van cambiando, van evolucionando, las costumbres van evolucionando, la ética humana, la moral va cambiando en el mundo. En el mundo todo es una dialéctica, es un cambio constante, pero la palabra de Dios, los principios de Dios no cambian. Las enseñanzas que nos dejaron Jesucristo y los apóstoles tienen un contenido que es permanente. Es necesario mantenernos, como dijo Pedro,
mantenernos fiel a esa palabra, la palabra profética más segura, como una antorcha encendida, oiga esto, que alumbra en la oscuridad hasta que el lucero de la mañana aparezca, que es Jesucristo. O sea, la palabra de Dios, los principios apostólicos tienen un valor, una autoridad espiritual para la iglesia de todos los tiempos hasta que Cristo venga. Claro está que uno tiene que, al predicar y enseñar las epístolas y las enseñanzas apostólicas, aplicarlas al contexto presente, pero sin cambiarle el sentido, el contenido, la premura y la seriedad que tienen para nuestras vidas. O sea, si en Primera de Corintios dice que nosotros tenemos que vivir una vida apartada de fornicación, tenemos que vivir una vida resistiendo la inmoralidad, resistiendo el libertinaje, resistiendo la incredulidad, el desorden, porque Dios es un Dios de orden, por el hecho de que en nuestros tiempos se permitan ciertas cosas, ciertos comportamientos y hasta se legalicen, no significa que la iglesia va a caer en esa corriente. La iglesia se mantiene en los principios éticos, morales, en su compromiso de fe, siendo luz en medio de la oscuridad. Y por eso es que vemos la importancia de que la iglesia se mantenga fundamentada, como dicen las mismas cartas, en el fundamento de Jesucristo y de los apóstoles y de los profetas. Fundamento. La estructura puede cambiarse, se cambia el color de las paredes, ¿ah? Se hacen cambios, vamos a decir, permitibles, pero el fundamento no se puede cambiar. Usted me entiende, el fundamento es la base y es lo que sostiene el edificio. El fundamento hay que dejarlo ahí. Entonces, estas enseñanzas apostólicas son útiles para todos los tiempos porque son el fundamento, se le llama, el fundamento. Diga conmigo, fundamento. Entonces, un cristiano con fundamento, una iglesia con fundamento, es una iglesia que se rige y se mantiene en los principios que le entregó Jesucristo y que le entregaron los apóstoles. Amén. Muy bien, continuamos. De igual manera, a través de los siglos, las cartas del apóstol Pablo han sido un lugar de reflexión teológica medular para los cristianos. Medular significa esencial, central, fundamental. En el segundo siglo, Marción usa las cartas de Pablo como base de sus argumentos para separar a los cristianos del Nuevo Testamento de las costumbres del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que hablamos de Marción, que hizo su propio canon, y eso fue uno de los motivos que llevó a los primeros padres de la iglesia a decidir cuáles eran los libros que se iban a aceptar como inspirados y que iban a ser enlistados en la forma que lo tenemos nosotros hoy, porque no solo Marción, hubieron otros que estaban sugiriendo ciertos cambios en cuanto a las escrituras para justificar su creencia. La creencia de Marción era que ya nosotros no teníamos nada que ver con el Antiguo Testamento, ni con nada judío, que la iglesia tiene que ser una iglesia neotestamentaria, y hay iglesias que son así, que creen solo, se llaman iglesia del Nuevo Testamento, que no creen, no aceptan el Antiguo Testamento. Eso viene de la línea marcionista, y Marción estaba alineado con lo que le llamaban la heterodoxia, que era la doctrina dudosas, falsas doctrinas, que estaban amarradas al gnosticismo cristiano. Ustedes recuerdan que hablamos de eso, los gnósticos. Y entonces, pero Marción hizo su propio canon, y en ese canon incluyó 10 cartas del apóstol Pablo. Y esto se utiliza como un argumento histórico de que ya en el tiempo que existió Marción, es el objetivo de usar a Marción aquí. No es porque era un maestro de sana doctrina, sino por lo que significan las cartas de Pablo históricamente. En el año 144, en el tiempo más o menos donde existió Marción, ya se reconocían unas 10 cartas que hasta Marción las usó, como evidencia de que ya existían en ese tiempo esas cartas y eran aceptadas no solo por la iglesia ortodoxa de la doctrina correcta, sino por algunos movimientos heterodoxos, como fue el caso de Marción. En el cuarto siglo, continuamos la lectura, estas cartas paulinas
fueron medulares en la definición de la salvación, la gracia y el pecado en el pensamiento de Agustín de Hipona, que fue uno de los padres de la iglesia más determinante en lo que fue la organización de la doctrina y de la iglesia y la proyección de la iglesia en su sentido universal en ese tiempo. Agustín de Hipona. Él usó de una manera muy marcada las cartas del apóstol Pablo para poder definir en sus enseñanzas lo que era lo concerniente a la salvación, la gracia y el pecado también en el pensamiento, en su pensamiento teológico. Luego, en los siglos del oscurantismo, después del siglo IV, cuando la iglesia se estatiza y es proclamada religión oficial del imperio, que es donde nace el catolicismo apostólico y romano, con Teodosio, después de Constantino, que fue quien empezó eso, y Teodosio lo reafirmó. Entonces, a partir de ese siglo, la iglesia entra en un oscurantismo donde los grupos que permanecían fieles a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles primarios, los apóstoles del Señor, incluyendo a Pablo y sus enseñanzas, eran perseguidos por la misma iglesia que estaba ligada al Estado y estaba politizada, porque comenzaron a permitir y a enseñar herejías y a justificar actuaciones que tenían que ver más con intereses políticos que otra cosa. La parte esencial fue en ese tiempo del oscurantismo que ya la religión se declaró oficial y la gente tenía que hacerse cristiano por el decreto imperial, ya no por conversión, por arrepentimiento y nuevo nacimiento, sino más bien porque era una ley. Y al que no se hacía cristiano, no aceptaba el cristianismo como su religión, le confiscaban sus bienes, los perseguían. Entonces los que sí habían entendido lo que era el verdadero sentido de la vida cristiana permanecieron pues firmes en las convicciones apostólicas y fueron perseguidos por la misma iglesia. Entonces la iglesia persiguiendo la iglesia, imagínense, después del siglo IV. Cuando se cuenta desde el siglo IV, V hasta el siglo XV, cuando viene la Reforma, se cuentan los mártires por millares por causa de su fe en manos de la religión oficial. Bien, entonces dice que en ese tiempo que se le llamó el oscurantismo de la iglesia politizada y apóstata, los prerreformadores, que fueron muchos que se levantaron antes de Lutero, a eso se le llaman los prerreformadores, todos los intentos por reformar la iglesia antes de Lutero, se le llama así, el prerreformismo. Ellos hicieron un gran uso de las cartas paulinas en su práctica de la fe y para contrarrestar las falsedades existentes en las enseñanzas y el culto de la iglesia imperante. O sea, usted va a ver que las cartas paulinas llegaron a ser un factor fundamental en la definición y en el mantenimiento de la verdadera fe del cristianismo. De hecho, en ese tiempo, por el siglo VII, me parece que fue, hasta hubo un grupo llamado los paulicianos, que bajo un líder que hasta se cambió el nombre y se llamó Pablo, que estaba tan enamorado de las cartas de Pablo y de la doctrina paulina que rechazó todo tipo de enseñanza y se aferró a las doctrinas de Pablo y formó su grupo llamado los paulicianos. Y fue un prerreformador, intentaron con sus enseñanzas paulinas reformar la iglesia, lo cual es un extremo, pero eso le habla a usted de la importancia marcante que tuvieron las cartas de Pablo en ese tiempo del oscurantismo eclesiástico. Luego continúa diciendo, en el siglo XV, la reforma protestante se llevó a cabo basada en el contenido y la interpretación de algunas de las cartas paulinas. Entonces, ustedes saben que Martín Lutero se basó en el libro de Romanos, que es un tratado teológico del apóstol Pablo. Se basó en el libro de Efesios para hablar de la gracia, de la salvación, más que todo Calvino también en Suiza. Se basó en el libro de Romanos y a los Efesios. Hay libros, tomos que escribió Calvino, llama la institución calvinista, donde agarra estos libros de Pablo y a partir de ellos define lo que es la elección, la predestinación, enseñanzas que trajeron una revolución tan grande
que movimientos políticos como el capitalismo, especialmente el sistema político que impera en nuestro país, Estados Unidos, sale de ahí, de la reforma, sale del calvinismo. Todo lo que es la revolución industrial, por los principios que trajo. Y todo basado en los principios de Pablo, quien daba, en las cartas de Pablo se habla del trabajo, se habla del empleo, se habla de la ética laboral, se habla de muchas cosas. Pablo habló de todo, hermano, en las cartas hay de todo. Entonces Calvino creó su institución de su corriente reformada, basada en esos principios paulinos, igual que Lutero. Y a eso se le llama la reforma luterana, la reforma calvinista, que después, más adelante, en esta escuela, cuando tratemos la historia de la iglesia, porque ahora estamos tratando historia del Nuevo Testamento, es diferente a la historia del cristianismo y la historia de la iglesia, que ahí se va a tratar todas esas cosas, si Dios nos lo permite. Entonces, el tiempo de la reforma protestante fue basado en ese contenido tremendo de las cartas paulinas. En el siglo XX, Karl Barth, que fue un teólogo existencialista, se le llaman así a los teólogos que tomaron las enseñanzas apostólicas y la aplicaron usando la dialéctica, como le llaman, los principios revolucionarios sociales. De ahí es que viene la teología de la liberación, de los principios de Karl Barth, interpretando y aplicando a su manera teológica las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, especialmente las de Pablo, para aplicarla al sistema de clase que trae como consecuencia movimientos como la teología de la liberación, que presenta un evangelio mezclado con el marxismo, donde ven la palabra de Dios y el evangelio como una fuerza motriz que debe llevar a una transformación de las sociedades en todo el aspecto del mundo, no solo en la iglesia de los grupos evangélicos convertidos que se cierran en las cuatro paredes, sino que son enseñanzas aplicables al sistema de los pobres y a crear transformación política. En otra palabra, Karl Barth sugería que los principios de la iglesia y de los apóstoles debían integrarse con la política social y el sistema social y hacerlo real en el trato al pobre y crear un sistema más justo y equilibrado, ya no tanto basado en un arrepentimiento y en una conversión, sino en una conciencia revolucionaria. Y de ahí es que nace la teología de la liberación, la cual ahora mismo es representada y llevada a cabo y promulgada por el Papa católico que tenemos, que cree en la teología abiertamente de la liberación, y movimientos que llevan a cabo esos principios, donde justifican crear el cambio no por el cambio del corazón, sino de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, inclusive tomando las armas y peleando. Todo eso, esos grupos que se mueven en paramilitares en Colombia y todo eso vienen como resultado de esa teología de la liberación, donde hubieron sacerdotes que dejaron el púlpito y cogieron las armas. Ustedes saben todo eso, porque seguían, y todo eso nace en esos postulados, en esa tesis de Karl Barth. Entonces, Karl Barth utilizó los escritos de Pablo mucho en sus postulados y en sus enseñanzas. Dice que utilizó su comentario a los romanos principalmente para refutar el pensamiento liberal del siglo XIX. Más allá de estos casos mencionados, hoy en la vida diaria de nuestras iglesias es el lugar en donde las epístolas de Pablo han tenido su significado más profundo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que solamente el evangelio mismo, note eso, solamente el evangelio mismo de Jesucristo ha tenido una preponderancia mayor o una importancia, una trascendencia mayor que las cartas de Pablo en la fe de la iglesia cristiana. O sea que después de Cristo, después de los evangelios de Cristo, las enseñanzas de Pablo han sido las más trascendentes y las más impactantes en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia. No podemos hablar de las cartas de Pablo sin hablar del personaje Pablo. Vamos a conocer algo de Pablo para entender también por qué su forma, por qué su fe, su creencia
y las cartas, el contenido de su carta. Pablo, el personaje. Pablo era un judío del mundo helenista. Eso significa, escúcheme bien, que era judío de nacimiento, pero nacido en la cultura griega. Cuando usted escucha la palabra helenista, tiene que ver con la cultura griega. Entonces, era un judío griego, eso es lo que quiere decir, criado en la cultura griega, en el mundo griego. El apóstol se presenta en estas fuentes documentales como alguien que tenía la hibridez. Esa palabra es una combinación de dos cosas, híbrido. La hibridez o la combinación de la cultura judía y la cultura helenista de ese periodo. En Pablo estaban juntos la cultura hebrea y la helenista. Pablo era un contenido de esas dos cosas. Y eso es lo que se ve reflejado en la vida de Pablo, y eso se ve reflejado en la forma como el Espíritu Santo lo usa y en las cartas que Pablo nos escribe. Las evidencias bíblicas muestran que Pablo nació en la ciudad de Tarso, Sicilia. Póngame ahí Hechos 22:3. Cilicia. Gracias. Cilicia. Mire, dice, yo de cierto soy judío, cuando Pablo está dando su testimonio, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo mismo, al dar su testimonio, habla del lugar de su nacimiento, habla de su formación, un aspecto de su formación religiosa, y habla de su celo que tiene que ver con su corriente religiosa a la que él pertenecía, que eran los fariseos. Entonces ahí vemos la evidencia bíblica interna, se le llama, cuando buscamos una evidencia en la Biblia, se le llama la evidencia interna. Cuando se busca una información de la tradición que no está en la Biblia, son evidencias externas, porque están fuera del canon de la Biblia. Entonces, Tarso era una ciudad helenista que tenía una gran influencia griega y que fue un centro de filosofía griega. Esto nos lleva a comprender el uso de la retórica helenista que encontramos en sus epístolas. Las cartas de Pablo muestran la influencia helenista en uso del idioma griego koiné. El griego koiné era el griego común, la palabra koiné, una lengua común. Ahora miren, Tarso es fundamental porque ese fue el fondo de la vida de Pablo. Aunque él dice que él estudió a los pies de Gamaliel, lo que según la costumbre judía, cuando los niños tenían 13 o 14 años, lo enviaban a Jerusalén a reforzar la formación de la fe hebrea. Y Pablo fue, y parece que Pablo se empapó tanto de su religión, de sus ancestros, que él siguió estudiando hasta hacerse un rabino a los pies de Gamaliel. Pero su cuna de formación y la influencia de Tarso son importantes, muy importantes en Pablo, y se ven reflejados en sus cartas. Por ejemplo, un detalle en Tarso era que en Tarso había una muy prestigiosa escuela de los estoicos. El estoicismo era una de las corrientes filosóficas, aparece mencionada en Hechos 17 en Atenas, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran personas que propugnaban en sus enseñanzas por el autocontrol, el controlar los impulsos, en usted saber cómo practicar la abstinencia, detener el desenfreno, hacer las cosas comedidamente, pero basada en principios filosóficos, no con la ayuda del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Era una filosofía, no era un resultado de la vida nueva creada por el Espíritu Santo, sino por una fuerza mental, el cambio de la mente a través de la filosofía. Pablo estudió muy posiblemente en la escuela estoica también. Pablo conocía, ¿por qué? Porque vemos en sus cartas rasgos estoicos. Cuando Pablo habla, todo me es lícito, pero no todo conviene. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo dice que él practicaba la abstinencia,
de todo me abstengo, golpeo mi cuerpo. Cuando usted lee los documentos estoicos, se encuentran palabras como esa en las enseñanzas, de que hay que golpear el cuerpo. Y eso Pablo lo usa, claro, ahora aplicado a lo que es la ayuda del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Él toma esos principios porque recuerde que la verdad, si es verdad donde quiera que esté, es de Dios. Lo que hace es que esas verdades solamente pueden ser aplicativas y funcionales radicalmente y verdaderamente cuando son aplicadas por la fuerza del Espíritu y no en la fuerza de la mente humana. Porque usted puede tratar de contenerse por un tiempo, pero llega un momento que ya usted no va a poder. ¿Te entiende? Porque la tendencia de la carne es someterse a la ley de la carne, la ley de los pensamientos, que es una ley. O sea, un ser humano sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es difícil poder vencer totalmente un mal hábito, muy difícil, muy difícil. Es traumático luchar contra un vicio sin la ayuda de la transformación de Dios y su palabra y del Espíritu Santo. Ahora bien, vemos a un Pablo que refleja en sus escritos, yo puedo mencionarle otro texto, pero no es el caso ahora, esa cultura de Tarso, donde había una prestigiosa escuela estoica. También en Tarso había una universidad de medicina en Tarso. Allí estudiaban muchas personas para hacerse médicos, de acuerdo a los niveles de la ciencia médica de ese tiempo, por supuesto. Y usted ve que Pablo conoce aspectos de la medicina. Pablo refleja, por ejemplo, en el caso cuando habla del cuerpo, de la iglesia como un cuerpo, en 1 Corintios capítulo 12, vemos que Pablo tiene un amplio conocimiento de la organización de los miembros del cuerpo humano. Y vemos a Pablo aplicando principios medicinales. A Timoteo le dice, bebe un poco de vino para tu estómago, porque tú tienes problemas. Dice, tal vez algunos dicen que era porque el agua en Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, estaba contaminada. La Biblia no lo dice, pero otros piensan que era que Timoteo tenía un sufrimiento del estómago, una deficiencia en su funcionamiento estomacal. Y Pablo le recomienda tomar un poco de vino en lugar de agua. Entonces vemos que a un Pablo que también refleja algo de ese fondo de las ciencias médicas que se daba allí, muy posiblemente. Y aparte de la filosofía, que era muy estudiada y practicada en Tarso. Vemos a un Pablo que cuando habla a los ciudadanos de Atenas, la retórica de Pablo en Atenas es una retórica que revela que Pablo tenía conocimiento de la filosofía profundo, que hasta le menciona a algunos de sus filósofos, como algunos de vuestros profetas o filósofos han dicho. Y todo eso se debe a esa hibridez que mencionamos al principio, esa combinación del Pablo judío con su conocimiento judío y con su profundo conocimiento helenista del fondo donde él se crió. Y eso se nota aún en los tiempos modernos, lo vemos en los jóvenes que se crían en una ciudad cosmopolita, una ciudad desarrollada, y un joven que se cría en un campo. Usted pone esos dos jóvenes, esos dos personajes uno al lado del otro, usted va a ver que el que se crió, por ejemplo, en una ciudad como Nueva York, el que se crió en un campo allá de Santo Domingo, por ejemplo, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de proyectarse van a ser diferentes por el fondo donde fueron formados. Y eso lo van a llevar y lo van a traducir en todas sus acciones y en todo su comportamiento. Entonces eso se entiende, amados míos. B, seguimos avanzando. La evidencia bíblica añade que era ciudadano romano. Póngame el 22, 25 al 26, por favor. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? A él lo estaban tratando, ellos no sabían que Pablo era ciudadano romano y por poco se meten en rojo con Pablo. Y no se podía hacer con un ciudadano romano lo que estaban haciendo con él. Y Pablo protesta. Él dice, ¿les es lícito a ustedes hacer esto conmigo cuando yo soy ciudadano romano? Esa es la idea. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces parece que ahí ahí es donde lo tratan de otra manera y le dan el derecho de apelar al César. Y Pablo apela al César. Si no, lo hubieran liquidado ahí en Jerusalén.
¿Usted me entiende? Si él hubiera sido simplemente un judío y no tuviera la ciudadanía romana, lo liquidan en Jerusalén. Lo que pasa es que la ciudad de Tarso tenía un privilegio, que era que un nacido en Tarso tenía el derecho a la ciudadanía. Lo mismo en la ciudad de Filipos. Filipos era una ciudad, porque habían ciudades que eran reconocidas como un pedacito de la capital de Roma donde estaban, y se le daba ese privilegio de que los que nacieran allí le daban la ciudadanía, pero no toda la provincia tenían ese privilegio. ¿Okay? Le metían otros requisitos mayores. Entonces vemos en la palabra que Pablo mismo protesta cuando se le estaba tratando como si fuera cualquier tipo de ciudadano. Luego continué leyendo, dice, esto es coherente con la información de que Pablo fue llevado a Roma para ser enjuiciado. Si él hubiera sido un simple judío de la diáspora, la palabra diáspora, para que el que tal vez no tiene familiaridad con esa palabra, eran los dispersados, los dispersos, los exiliados. Todos los judíos que vivían fuera de Jerusalén, en otros países que formaban colonias fuera de Jerusalén, se le llamaban las diásporas. Entonces, hubiera sido juzgado en Jerusalén o en Cesarea Marítima. Su derecho como ciudadano romano le permitió apelar al César. C. Era de oficio artesano en la reparación y construcción de tiendas de campaña. Eso lo vemos en Hechos 18, póngamelo ahí. Vamos a ir para las evidencias internas. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ustedes saben que Pablo se encuentra con Priscila y Aquila. Y allí, porque se había dado un edicto que todos los los judíos salieran de Roma, y Pablo se encuentra en Corinto con Priscila y Aquila, y dice que cuando él se encuentra, entonces allí Dios los une para el propósito, sucede algo maravilloso, y Priscila y Aquila terminan siendo compañeros ministeriales de Pablo y después hasta pastores. Entonces vemos cómo dice que eran del mismo oficio, hacían tiendas. Pablo tenía el oficio de artesanía y de hacer y reparar tiendas de campaña. Y dice que al igual que Pablo, en el judaísmo del segundo siglo encontramos varios rabinos que eran artesanos. Porque algunos piensan que, ¿cómo es posible que Pablo, un rabino, un hombre tan distinguido y estudiado, fuera un hacedor de tiendas, cuando eso era un oficio para personas supuestamente de baja? Pero no, en la cultura judía se tenía una costumbre de enseñarle a los varones siempre, aunque fueran lo que fueran, un oficio. Era costumbre en la educación, tenía que aprender un oficio, porque usted nunca sabía en la situación que se iba a ver. Y Pablo aprendió el oficio de hacer tiendas, carpas. No tienda de vender arroz y habichuela y carne y cosas en la esquina, es carpas. Tiendas de campaña. Entonces, Pablo construía tiendas de campaña, era el oficio que él tenía, según lo narra la palabra. Luego, vemos en el D que fue educado a los pies de Gamaliel. Hechos 22:3, ya lo leímos. Pudo bien significar que se formó en su escuela farisaica, que seguía sus pensamientos y no directamente por Gamaliel. Por ejemplo, cuando leemos en Filipenses, vamos a poner esa porción 3, 5 al 6, habla de la escuela a la cual perteneció Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Usted lo ve? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo viene de ese fondo. Y cuando dice que se educó a los pies de Gamaliel, hay algunos que piensan que literalmente el mismo Gamaliel lo educó, pero hay un gran grupo de intérpretes de la historia que dicen que Pablo lo que quiere decir es que pertenecía a la escuela que seguía las enseñanzas de Gamaliel, porque parece que el término se utilizaba generalmente, que si usted era enseñado en la escuela de un rabino, que fundó un rabino, era como si estuviera a sus pies, porque lo que estaban enseñando era lo que él había implantado. Yo creo que Gamaliel lo enseñó, que él tuvo un contacto porque fueron contemporáneos con Gamaliel. Pero también puede darse la otra situación. Son aspectos históricos. Entonces, cuando se habla de Gamaliel, como vimos en una ocasión
cuando yo les presenté a ustedes un aspecto de la diferencia de Hillel y Shammai. ¿Recuerdan? Que Shammai era el abuelo de Gamaliel y seguía la misma corriente. Era una escuela más liberal, que más abocada a los gentiles. Shammai era más exigente con los gentiles, eran más segregacionistas. Pero Hillel y la línea de que siguieron sus hijos fueron los que más apertura tuvieron hacia los gentiles, y la ley, en la forma que ellos la aplicaban y la enseñaban, era más abierta a los gentiles. Y Pablo, como fue nacido en Tarso, eso se explica, tenía cultura helenista, pues encajó mejor en la línea de Gamaliel, que eran unos fariseos un poco más flexibles, pero muy celoso, y más, yo diría, miren, esto, que a mí esto me toca, me ministra en el siguiente sentido. Cuando Pablo dice yo era muy celoso, no era porque necesariamente Gamaliel enseñaba ese celo así de matar, de perseguir, porque cuando ustedes ven el consejo que da Gamaliel en Hechos capítulo 5, es un consejo muy sabio y honesto. Dejen a esta gente tranquila, porque si, así como esos grupos que se levantaron cayeron por su propio peso, si este grupo no es de Dios, también se va a caer. Entonces, pero Pablo no actuaba así cuando era Saulo de Tarso, que iba persiguiendo. Entonces yo creo que en Pablo había una ambición de posición. Él quería ser más celoso que Dios. Él quería aventajar, ser uno de los rabinos más destacados. Él quería hacer récord. Y eso lo llevó a actuar de una manera desmedida. Porque eso existe, hermanos míos. Y hasta en el cristianismo, hasta en las iglesias. Cuando hay cristianos que ellos quieren ser más santos que Dios. Ellos quieren ser los redentores. Y se llevan por delante a todo el mundo. Y siempre están juzgando y condenando. Y todo lo ven mal. ¿Por qué? Porque están en una competencia muchas veces hasta inconsciente, más carnal que espiritual, y están representando más los intereses propios que los de Dios. Y Pablo vino a entender eso, fue cuando se le reveló el Señor. Ustedes ven el espíritu que había en Cristo también, que no era ese espíritu hostil, era un espíritu equilibrado, es el espíritu de Dios, esa es la doctrina sana, amado. Entonces Pablo, yo siento que él quería lograr galardones, y eso lo llevó a ser tan celoso y tan hostil contra la fe cristiana, que literalmente él le estaba dando patadas a la punta de la lanza, dice la palabra. Bien, su llamamiento data del 30 después de Jesucristo en adelante. Esto es importante y vamos a ver algo aquí. Dice, del 30 después de Jesucristo en adelante. Si la crucifixión de Jesús fue en el 28 después de Cristo, esto nos lleva a inferir que Pablo nació al principio del primer siglo. Cuando Pablo fue llamado, tendría más o menos unos 25 a 30 años. En Hechos leemos que él era un joven cuando Esteban fue martirizado. Póngame ese texto, Hechos 7:58 y después 26:4, para que veamos esta evidencia interna de la juventud de Pablo cuando recibió la experiencia del llamamiento. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon cuando martirizaron a Esteban. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de ¿quién? De un joven que se llamaba Saulo. Ese espíritu de juventud, el joven inexperto que quiere sobresalir y cae en los extremos fácilmente. Entonces dice que él pudo haber tenido unos 25 a 30 años en ese tiempo. En Hechos leemos que él era un joven cuando Esteban fue martirizado. 26:4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Dice que él pasó esa juventud en Jerusalén, estudiando, preparándose en el rabinismo. Hay un apéndice que quiero que veamos. El apéndice
1, página 9. Vaya allá, atrás, cuando usted ve apéndice, se refiere a las páginas que están al final, que hay una serie de páginas, según vamos a ir comparando enseñanza con los apéndices, y vamos a ver algunos detalles sobre la vida de Pablo. Página 9. Mire esto. Ustedes pueden notar, vemos aquí los evangelios, estamos contando el nacimiento de Jesús, desde acá hasta el 10, 20, 30, aquí usted ve crucifixión, bautismo de Jesús, crucifixión y resurrección de Jesús entre el 28 y 30. ¿Lo ven ahí? Entonces, de aquí para abajo, esa rayita para abajo, ya fue lo que tratamos. Ve, los evangelios, el fondo histórico de la vida de Cristo. Tiempos, dice aquí, tiempo aproximado. ¿Usted tiene la página ahí? Perdone si estoy muy rápido. Ok. Apéndice 1, página 9. Busque la página 9. ¿La tienen todos? Quiero que la tengan para que me sigan. Ok. Así pueden mirar acá, y si a la distancia que usted está no logra ver el gráfico, lo ve en su página. Mire la lucecita que sí se ve, donde yo señale. Dice, mire, tiempo aproximado en que sucedieron los eventos en cada libro de la Biblia. Entonces estamos hablando de los eventos. Aquí en el 30, usted ve aquí conversión de Pablo, ¿lo ven? En el 30 en adelante. Entonces aquí Pablo tenía unos 25 a 30 años más o menos. Entre el 30 y 40 se da esa conversión. ¿Narrada en cuál libro? Ahí está Hechos. Los acontecimientos de Hechos empiezan, amado, en este tiempo. Ustedes ven 30 al 40, se ve todo lo que está pasando. Y de aquí, el libro de los Hechos, bájalo un poquito más, Mónica. De aquí, Hechos le va a narrar a ustedes todo lo que empieza aquí, hasta, mire, sigue bajando, por favor, hasta esta fecha, por aquí, donde Pablo aparece en Jerusalén, que es donde termina, que realmente Hechos no termina, cuando dice Pablo prisionero en Roma, Hechos 28. Ustedes lo leyeron, ¿verdad? Sí. Pablo termina predicando en una casa alquilada, ¿verdad? Pero ahí usted se dio cuenta que Hechos no termina, se queda eso ahí pan como, porque se está escribiendo todavía. La iglesia, la historia de la iglesia se termina cuando Cristo venga y se la lleve. Por eso es que los teólogos que dicen que de cuando se completó el canon, cuando se completó los 66 libros de la Biblia, dicen algunos teólogos, ya no hay milagros, ya no hay profetas, ya no hay lenguas, ya cambia la operación del Espíritu Santo, como ya el Espíritu no opera como operaba en los apóstoles que vieron a Jesús. Según esos teólogos, que son nuestros hermanos, o sea, son salvos y atestaron a Jesús, porque no son salvos porque crean o no crean eso, sino porque crean en Cristo como Salvador. Pero en algunas cosas, errores que tienen de conceptos teológicos afectan el funcionamiento de la iglesia. Porque usted negar la operación del Espíritu Santo, los milagros, los dones del Espíritu, ciertos dones como la profecía y las lenguas, es irse demasiado lejos. No hay en la historia una parte, ni en la Biblia, ni en la historia, donde Dios haya dicho, se haya revelado de que cesaron los dones, de que cesó algo. Pero ellos interpretan que cuando se completa la Biblia, ya empieza una nueva dispensación donde solamente nosotros tenemos que creer lo que está escrito, predicar lo que está escrito, obedecer lo que está escrito. Que ya el Espíritu no habla de que te guía, te dice lo que tú tienes que hacer. Claro, yo estoy de acuerdo de que el Espíritu, todo lo que te va a guiar, todo lo que te va a decir, tiene que estar de acuerdo con lo que está escrito, tiene que estar en el marco. Pero hermano, si todo lo que Dios tiene que enseñarnos y guiarnos en esta tierra está en 66 libros de la Biblia, entonces, amado, es un limitante demasiado grande. Por ejemplo, yo tengo 30 años de matrimonio con la misma mujer y pienso ir 30 más y hasta que Cristo venga o que la muerte nos separe. ¿Verdad que sí, Morena? ¿Dónde está? Atrévete a decir lo contrario.
Entonces, en ningún texto de la Biblia me dijo a mí, es con Ludwina Juliana Martínez que tú te vas a casar. Yo tuve que orar y buscar la voluntad de Dios. Ahora, pero la Biblia sí me dice que tiene que ser cristiana, tiene que amar a Dios, tiene que tener llamado, porque si yo voy a ser pastor, entonces me caso con una mujer que no tiene el llamado, yo voy a sufrir y ella va a sufrir. Yo voy a poner a esa mujer a sufrir. Y eso yo lo puse en oración, y en cada muchachita que a mí cualquier cosita me interesaba o algo, yo estaba buscando por lo menos algo de eso. Yo sé que yo no iba a conseguir el 100%, porque nadie consigue el paquete perfecto. En el camino se trabaja lo que falta. Claro, hay gente que piensa que está esperando el paquete perfecto. No, hay una parte que hay que crecer y juntarse haciéndola. Pero ¿qué pasa? Lo básico, que sea cristiana, que tenga, ya la Biblia me da un parámetro, pero yo debo tener testimonio en mi espíritu de que aquí hay propósito de Dios. Entonces, en el camino, hablando, orando, estudiando, nosotros hicimos un estudio que se llama Vayamos Aprendiendo, donde hablamos de cómo eran las mujeres de Dios, cómo eran los hombres de Dios, el ministerio, y fuimos aprendiendo. Y vimos uno hacia el otro de que había afinidad del Espíritu. Y el Espíritu, mediante diferentes experiencias, me dio testimonio de que esa era la mujer para mi vida. Ese fue el testimonio a mí. No estaba en la Biblia que era Juliana, pero Dios me dio testimonio por el Espíritu de que era él. Y en 30 años lo he corroborado, ¿comprende? ¿Usted me entiende? Entonces, en muchas otras cosas, el Espíritu guía todavía. El Espíritu habla, pero nunca se va a salir del marco de lo revelado, de lo que está escrito. Eso es lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa? El libro de los Hechos es una evidencia de que todavía el Espíritu Santo está llevando su ministerio, está hablando, está guiando, está hablando proféticamente, está ministrando a través de los mismos dones que ministraba ahí. No hay un texto ni un evento en la historia que pueda decir hasta aquí llegó esto. Él sigue, es al que cree, al que se consagra, al que busca halla, el que pide recibe, el que toca se le abrirá. Porque recuerde la predicación, la medida la pone usted. Entonces, si usted cree que son 66 libros nada más, ahí el Espíritu le va a hablar y lo va a tener hasta ahí. Pero el libro de los Hechos termina inconcluso. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver de las epístolas tiene que ver con esos eventos del Pablo que se convirtió hasta el Pablo que es decapitado en Roma. Suba la figura. No, súbala. Gracias. Usted ve aquí, Pablo... Pedro en prisión, conversión de Pablo. Deje a Pedro quieto, vamos con Pablo. Primer viaje misionero de Pablo entre el 40 y el 50. Aquí vemos, después de Jesucristo, más o menos 45, por ahí al 50. Luego, segundo viaje de misionero, antes por el año 50, entre el 40 y el 50 se dan, o sea, los dos viajes, note bien, de Pablo, el primero y el segundo se dan entre el año 40 y año 50. ¿Qué pasa? Que Pablo viene a comenzar a escribir sus cartas. Es después de su segundo viaje aquí, en su segundo viaje, que se cree que las primeras fueron primera y segunda de Tesalonicenses. Se cree que fueron las primeras cartas que escribió Pablo. Ahora, es lógico, porque ¿a quién le va a escribir si no ha levantado iglesia? ¿Usted me entiende? Después que levanta las iglesias, esas iglesias comienzan a tener situaciones. Porque las cartas son una respuesta a situaciones y necesidades que se levantaron en las iglesias para corregir, para enseñar, para redirigir, para edificar. Entonces Pablo, en el año 50, empieza con las iglesias de Tesalónica a corregir situaciones, y una de las cosas que se destacan aquí, como lo veremos después, la segunda venida de Cristo y la vida cristiana práctica. Luego usted ve tercer viaje de Pablo aquí. En su tercer viaje usted conecta ahí, ¿cuáles cartas se dan? Gálatas, primera de Corintios, segunda de Corintios. Entre el 55 y el 60 se escriben esas cartas. Gálatas, por las situaciones que se dieron en esas iglesias que él había levantado en su segundo viaje, porque usted va a ver cuando presentemos los mapas, que Pablo un recorrido hizo un trabajo, en el segundo recorrido hizo otro trabajo, en el tercer recorrido hizo otro trabajo.
fue ampliando el campo de acción. Y según iban ampliando el campo, y se iban levantando las iglesias, y se levantaban las necesidades, el Espíritu tomaba y él escribía las cartas. ¿Ok? Entonces, mira acá, luego del tercer viaje, se da también la carta a los romanos, que fue más o menos en el año 58, después de Jesucristo. Y Pablo termina siendo prisionero en Roma. Entonces, mira acá, prisionero en Roma, en la prisión, en su primera prisión, mire ahí el cuadrito y la raya, hay que seguir siempre las rayitas que señala. Ahí se escribe Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, Primera Timoteo, desde la prisión. Desde la prisión. Después aparece Tito y Segunda de Timoteo en su segunda prisión, porque ahí lo soltaron y después lo agarraron y le echaron mano otra vez. Ahí sale Segunda Timoteo, que es donde él le dice a Timoteo, mándame el capote, los libros, tenía frío, y que Juan Marcos también envíamelo porque Demas me ha desamparado. Algunos lo dejaron solo y lo dejaron. En su segunda prisión, ya para ser decapitado por Nerón, aparece Segunda Timoteo. Entonces fíjese que cada carta tiene que ver con una situación que se levanta, una necesidad para la iglesia. Y es interesante ver que cada situación que vivieron esas iglesias son las mismas que vivimos las iglesias hoy. Las mismas. Y gracias al Señor que usó a Pablo para poder. Entonces usted ve la secuencia de la vida de Pablo, de su trayectoria, de su trabajo, a partir de su conversión de los 30 años. Un trabajo tenaz, mi hermano, lo vamos a ver más adelante. Un trabajo tenaz, desafiante, este apóstol llamado por Dios, ejemplar. Muévelo hacia la izquierda, hacia tu izquierda, gracias. Ustedes ven aquí cartas generales que ya no son de Pablo, sino Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Hebreo, Judas. Eso lo veremos después. Ahora estamos aquí en Pablo. Muy bien, gracias, mi amada. ¿Pudieron ver el cuadro más o menos de la cronología? Usted tiene eso ahí. Es para que usted tenga una idea de la cronología de cómo esas cartas no fueron de un tiro y a lo loco. Fueron una detrás de la otra en tiempos específicos. Surgen como una necesidad que el Espíritu Santo iba a solventar para la iglesia. Y que son necesidades que nosotros también tenemos en nuestras vidas hoy. Eso es en cuanto al apéndice 1, página 9. Pasemos a la letra F. ¿Estamos claros, familia? Amén. Ok, vaya otra vez de nuevo a donde estábamos primero. Regrese a la página 2. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Entonces ya usted sabe dónde está el apéndice y ya sabe cómo vamos a manejarnos de aquí a para allá. Letra F. Inicialmente fue el opositor y perseguidor del cristianismo más antiguo. ¿Okay? Inicialmente fue el opositor y perseguidor del cristianismo más antiguo. Pablo comenzó a atacar la iglesia desde sus comienzos. Por ejemplo, ya leímos que él perseguía a la iglesia en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia en Hechos 22. Vamos a leer el 22. 4 al 5. Ahí faltó el 8. Dice Hechos 1 al 2. Es 8, 1 al 2. Pongan el 8 ahí. Hechos 8, 1 al 2. Vamos a ponerlo, el 8, 1 al 2. ¿Cómo dice? Mírelo ahí. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el 9.1, que no está ahí mismo, ponme el 9.1, que se me olvidó ahí ponerlo. Es bueno ponerlo también. Dice el 9.1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta. Entonces vemos a un Saulo perseguidor, respirando amenaza y muerte. Qué terrible.
Y luego él mismo, ya no, ese no lo vamos a leer, el testimonio donde él mismo dice, yo perseguía y los obligaba a blasfemar para matarlo. Entonces note en la ruta que iba Pablo, que Jesús le dice, dura cosa te es dar patadas, la palabra coses es dar patadas contra la punta de una lanza, contra el aguijón. O sea, tú mismo te estás hiriendo con este odio sin causa, porque era un odio sin causa. A él los cristianos no tenían un problema personal con Pablo, ni Cristo, pero Pablo quería galardón. Bien. Y el Señor le dice, tú te estás hiriendo. Hermano, nosotros cuando tenemos un odio, un resentimiento contra alguien y esa indignación humana que se levanta en nosotros, ese sedimento cuando se levanta, y ese espíritu tiende a hacer daño en mayor o menor grado. El que hace el daño, el que guarda el resentimiento, se hace más daño que a quien usted le hace daño. Hay personas que se han levantado en un espíritu de ira, de odio, de hostilidad y han matado a otra persona. Pero ¿qué pasa ahora? Antes, esa persona que mató a la otra persona estaba carcomida por el odio, por espíritu de venganza, por la maldad. Pero ahora tiene dos cosas, el odio y también el cargo de la conciencia, la culpabilidad. Porque un ser humano que mate a otro nunca podrá dormir tranquilo. Esa es la realidad. A mí me tocó lidiar en el trabajo de rehabilitación con ex adictos a drogas. Y muchos de ellos eran personas criminales que habían sido sicarios y matones. Y ellos decían, pastor, es difícil, usted no duerme, me decían. Cuando usted sueña con las imágenes de las personas cuando les ruegan. Y usted no tiene, porque usted tiene que hacerlo, porque si no usted lo matan a usted. Y usted tiene que llevárselo porque es difícil. Porque es que el hombre no fue creado para destruirse el uno al otro. No fuimos creados para odiar. No fuimos creados para perseguirnos. Y Pablo, cuando en su conversión, una de las primeras cosas que se le enseñó fue eso, el Espíritu, a sanar el corazón. Si el Evangelio no te sana el corazón, hermano, no te va a funcionar en ninguna otra área. Y esta parte de Pablo, que habla cómo él respiraba amenazas y muerte, ese espíritu que dominaba. Y el Señor le dice, tú te estás haciendo daño tú mismo, le dice. Ok, salgamos de esta nota triste y vamos a seguir así. Fue un misionero usado por el Espíritu Santo para expandir la vida del reino de Dios. Un poco más de la mitad del libro de los Hechos trata sobre la misión paulina en 3 grandes viajes que lo llevaron desde Asia Menor hasta Occidente. Vamos a ver el apéndice, los apéndices 2, 3 y 4 de la página 10, 11 y 12. Vaya a la página 10, 11 y 12. Nuestra hermana Mónica va a proyectar. Pueden ver el primer viaje. Esto es esencial. Usted lo tiene en su Biblia, este mapa. Casi toda la Biblia lo trae. Aquí está un poquito más claro. Y por alguna razón ha sido puesto en su Biblia. Han sido colocados estos mapas porque es bueno saber las rutas que implicaron la extensión, porque mire, antes de yo señalarle esto, esa religión que empezó tan chiquita en un pueblito llamado Nazaret, que era un pueblo despreciado, por ese niño que nació en Belén de Judea, nadie daba un centavo por esa religión. Todo el mundo pensaba que eso era un movimiento más que se iba a pagar como muchos otros. Que esas pretensiones de Jesús, de ese Jesús de Nazaret, nacido de una pareja pobre, que se decía ser Dios y engendrado por el Espíritu Santo, ese loquito nuevo que apareció en el escenario, porque así era que lo veían los rabinos, ellos con desprecio, eso es una locurita más, ese loquito pronto pasa de moda.
Y cuando veían los discípulos que él tenía, dice, y mira los discípulos que escogió. Pescadores, cobrador de impuestos. Mira, ¿tú crees que eso va a llegar a algún sitio? Así decían, hermano. Pero detrás de eso estaba el Espíritu Santo de Dios. Y esa supuesta ideología nueva para el contexto en el que se levanta, que se pensaba que no iba a llegar a ningún sitio. Mire usted el primer viaje, cuando agarra a Pablo, se convierte y el Señor lo prepara en Arabia por 3 años y medio. Algunos le añaden itinerantemente, no seguido, unos 14 años tuvo relacionado Pablo con Arabia en su formación. Pero 3 años seguro y medio señalados en la palabra, formado ahí, siendo lavado, siendo la flechita, siendo bruñida. ¿Recuerdan la flechita bruñida? Siendo bruñida. Porque el Señor iba a mandar esa flechita muy lejos. Entonces, el primer viaje, siempre usted ve aquí Antioquía. ¿Ve Antioquía ahí? A la derecha. Ahí empieza, usted siempre va a ver que va a empezar y va a volver a terminar aquí a la derecha del Mediterráneo. Antioquía de Siria, esto es importante, muévelo a tu derecha, Mónica, porque hay otra Antioquía hacia arriba, mándalo para eso. Ve, esta Antioquía es diferente de Pisidia, es diferente, vuélvelo otra vez a tu derecha, Antioquía de Siria. ¿Cómo? No, eran dos. Usted va a ver que Pablo pasa por Antioquía de Pisidia, no piense que es la misma Antioquía que se menciona. Eran dos. Entonces aquí era la base de operación, en la iglesia de Antioquía, que usted lo lee en Hechos, capítulo 11 y en lo adelante, y en el 13. Se habla de la iglesia, poderosa iglesia misionera de Antioquía, del reino. Entonces aquí, mire usted, por aquí, el primer viaje lo da por agua, navegando, entra al Mediterráneo, pasa por Chipre, sigue, ahí va, mire la lucecita y sigue, luego sigue, aquí hace cuando usted ve esa cosa así como cortada la línea, es que eso es posible, no hay seguridad de que fue así, de que estuvo ahí, pero es muy posible, dicen, que en su primer viaje pasara por Jerusalén. Entonces, pero esos cortes en la línea es que no hay seguridad. Entonces ahí sigue moviendo, manita, hacia arriba, hacia abajo. Muévelo hacia abajo, Mónica. Eso. Seguimos aquí, mira, ahí va la flechita, sigue ahí va, mira, luego da la vuelta, viene por aquí, vuelve aquí, luego aquí en Derbe, regresa, llega hasta aquí, hasta Derbe. Ese es el primer viaje misionero, ¿verdad? Luego regresa, ve, para acá, vuelve, míralo ahí, siga, mire acá, ustedes ven, viene, ¿qué pasó? Parece que me perdí yo por aquí. Súbelo, ajá, ahí viene, míralo ahí, ahora sí, ahí, míralo ahí, ustedes ven, regresa otra vez. ¿A dónde regresó otra vez? Entonces, Antioquía. Note la vuelta que dio. Y aquí está incluido Seleucia, Salamina, Chipre, llega hasta Derbe. Es un viaje relativamente, el primer viaje corto. Agarre esta área primero, porque Dios trabaja en proceso y en orden. Su primer viaje. Pablo terminó aquí, el Espíritu le dijo, vuélvete, y se volvió. Aquí llega Antioquía, da el testimonio, ustedes saben. Ahí mire aquí, eso fue del 46 al 48. Recuerden ahorita la tabla que les presenté, que hablaba del año. Y está en Hechos, ¿dónde? 13:4 al 14:28 habla del primer viaje. Ahí usted ve la historia del primer viaje. Es importante, cuando usted leyó el libro de los Hechos, se dio cuenta de eso, del primer viaje. Entonces mire la ruta aquí al campo. Algunos dicen que en ida y vuelta, Pablo se navegó aquí unos 1000 kilómetros de misión. 1000 kilómetros. ¿Usted sabe lo que es eso? Lo que son 1000 kilómetros en aquellos tiempos. Y ustedes leyeron a las pruebas que tuvo que someterse Pablo, que Marco salió corriendo. Juan Marco dijo, esto no es para mí. Y dijo, yo no voy, eso está muy duro. Se devolvió. El siguiente,
Mónica, segundo viaje. Mira el segundo viaje misionero. Vamos a Antioquía primero, aquí. Aquí estamos en Antioquía, de Siria. El apóstol Pablo dice, ahora voy. ¿Por dónde se fue ahora? Usted ve que cambió la ruta ahora. El primero fue, ¿por dónde? Por mar. Pero ahora él cambia la ruta. Una pregunta, que ustedes son gente inteligente. ¿Por qué usted cree que Pablo ahora cambia la ruta? Se va por tierra. A ver, ustedes leyeron la tarea. ¿Qué hizo él en su segundo viaje? Aparte de predicar en nuevos lugares, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo? No, fundó primero en el primer viaje. Ahí fundó alguna, pero lo primero que hizo ahora cuando regresó, ¿a qué fue que él volvió primero? Confirmar a los santos, a los que él se había ganado en el primer viaje. Él fue a confirmar primero. Tocó algunas áreas nuevas, vamos a ver. Pero el segundo y el tercer viaje fueron viajes de confirmación y el Espíritu lo llevó a nuevos campos. Cuando el macedonio le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Dios llama para Macedonia, vamos para allá, que hay algo allá. Pero note que el segundo viaje, el Espíritu le cambia la ruta y le dice, Pablo, ahora vamos a confirmar lo que se ha levantado. Porque no se pare un hijo y se deja que se críe solo. Hay que atender esas almas que tú dejaste en tu primer viaje. Oiga esto. Si usted agarra un alma y la trae a la iglesia, Dios lo usa a usted para traer a alguien a la iglesia y se convierte. Ahora es que empieza el trabajo. Usted tiene que seguir vigilando que esa alma que se convirtió siga creciendo. Si usted ve que no viene a la iglesia, oye, no te vi. Y usted tiene que darle lo que a usted le ha bendecido. En toda su trayectoria cristiana, los sermones, las enseñanzas, pásesela a esa persona. Confírmela. Su primer viaje con esa persona fue de fundar. Pero su siguiente viaje con esa persona es confirmar. Diga conmigo, fundar y confirmar. Y para eso que usted está siendo formado aquí primeramente. Para que usted aprenda no solamente a fundar, sino también confirmar. Diga, hay que empezar y seguir el trabajo. Y el trabajo no lo va a seguir Juan Radamés Fernández, ni lo va a seguir el pastor Manolo, ni el pastor Marco, ni Rafael, ni Santiago, ni Patricio, ni los demás ancianos de la iglesia. El trabajo lo siguen ustedes, amados. Porque cuando usted ve, lo que Pablo está haciendo es, yo voy a trabajar ahora, formar a esta gente para que ellos sigan su trabajo allí donde están, que sigan ampliando la obra donde Dios los ha levantado. Entonces él se va por tierra y comienza a hacer el trabajo de confirmación en los lugares donde él estuvo. Mire, aquí va, sigue. Ahí va, llega hasta aquí, mire la flechita, está allá arriba, sigue, ahí va. Ahora, ¿por qué se va a Macedonia? Ustedes recuerdan el varón macedonio que le dijo, ven a Macedonia, ayúdanos. Él se quería ir para Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió, porque le tenía otra agenda. El Espíritu lo llevó a confirmar y a levantar nuevas obras en Tesalónica, Berea, Apolonia. Usted ve Filipo, Anfípolis, Neápolis y Acaya. Y usted ve aquí, mire, viene, da la vuelta. Llega a Atenas y predica en Atenas, ustedes recuerdan. Luego viene por aquí, pasa por aquí, viene a Éfeso y confirma, vuelve. Y aquí se monta en un barquito y viene por mar. Viene, mire, derecho. ¿Y qué hace? En Cesarea. ¿Llega a dónde? A Jerusalén. Allí celebra la fiesta, y luego viene otra vez ¿a dónde? A la base de operación. Pablo era un misionero con una autoridad y Dios lo estaba usando de una manera poderosa. Los milagros, extendiendo el evangelio. Y Pablo pudo decir, bueno, yo soy aquí el papaupa de la matica. Yo soy el hombre duro ahora. Yo soy el niño bonito del Espíritu Santo. A mí nadie tiene que enseñarme. Yo no tengo que darle cuenta a nadie. ¿Solo a Dios? No. Pablo tenía un presbiterio, un gobierno que lo envió. Cuando él se fue, él no se fue solo, a él lo mandaron. Aleluya. Le impusieron la mano. Hubo un gobierno que lo mandó. ¿Por qué Pablo siempre regresaba a Antioquía? Porque ahí estaba el gobierno bajo el cual él tenía que dar cuenta. Pero hay muchos hoy que ellos no le dan cuenta a nadie. Hoy cualquiera se levanta y comienza a levantar obras, a hacer cosas. Y usted le pregunta, ¿y
¿Quién es tu padre espiritual? ¿Cuál es el presbiterio bajo el cual tú estás? Y no le saben decir. No, yo el Espíritu Santo. Oye, el Espíritu Santo es un desordenado. El Espíritu Santo tiene su orden. Ahora, que el Espíritu Santo puede hacer eso en un momento dado porque Él quiere, a Él no se le puede limitar. Él puede hacerlo, levantar a alguien, un desconocido que no está bajo nadie y hacer algo, pero ese no es el modo operandi normal según la Biblia. Eso es algo excepción a la regla. Entonces, las cosas de Dios no se pueden manejar con excepciones a la regla. Es según la regla que Dios ha establecido. Amén. Pablo regresaba a dar cuenta, a dar testimonio de lo que había pasado. Y allí la iglesia daba gloria. ¿Sabe usted por qué Pablo siempre tuvo el respaldo del Espíritu Santo? Porque Pablo siempre fue obediente a sus autoridades. Cuando usted ve en Gálatas que él dice, que lo veremos adelante, que yo no tuve que ir a los santos apóstoles allá a Jerusalén, era por el fenómeno que se estaba dando, de que a Pablo se le llamó a los gentiles a predicar la gracia, y los de Jerusalén estaban metidos en su legalismo. Era una iglesia judeocristiana, mesiánica, pero siguiendo leyes todavía. Y Pablo dice, yo no puedo someterme a un espíritu que todavía está allá en el Antiguo Testamento siguiendo la ley de Moisés. Ellos aman a Cristo todos, son salvos, son mis hermanos, pero Dios me ha dado un llamado a los gentiles de gracia. Por eso pero Pablo tenía el gobierno en Antioquía, que eran de la gracia, no era que él estaba sin gobierno. Y yo digo que Dios es sabio. Dios no pone a nadie bajo dos cabezas, porque Dios es de orden, bajo una cabeza. Pablo no podía tener una cabeza en Jerusalén y otra en Antioquía, porque un barco no puede tener doble capitán. Usted ve estos cristianos que están siguiendo la línea de un ministro aquí y otro ministro en el YouTube, otro ministro en el canal, en el cable, otro ministro, y no saben para dónde coger. Dirigido por 10 cabezas. No, usted tiene una cabeza y usted deja que Dios lo guíe por esa cabeza. Un personaje de Dios que usted puede tener confianza de que alguien íntegro. Bien. Bien. Le estoy aplicando el modo operandi del Espíritu, porque en todo esto hay un modo operandi del Espíritu y del orden del gobierno de Dios en la obra de Dios. La obra de Dios se hace con orden. Repítalo conmigo, diga, la obra de Dios se hace con orden, no en desorden. Por eso el producto de Pablo permanecerá siempre. Amado. Regresa. Fue, confirmó y luego regresó. Ahora vaya al tercer viaje. Mira el tercer viaje. Este es en Hechos, vamos al pasaje bíblico. Hechos que, ahora estamos en el tercero. Y fue en el año 53. Mire, 53 al 57, después de Cristo. Bien. Ahora vamos, aquí está, ¿dónde otra vez? Tercer viaje. Mire la ruta otra vez. ¿Cuál cogió otra vez? Seguir confirmando, levantando gobierno. Ahora, confirmando la obra, va por aquí, mire, se va otra vez a Macedonia, donde levantó para confirmar, confirma. Usted ve. Viene por aquí, mire aquí en Corinto. Aquí en Corinto, ustedes saben la historia en Corinto, lo que pasó. Entonces después que hizo la obra, note también un detalle muy importante. Los puntos que el Espíritu Santo escogía eran puntos estratégicos. Note que la mayoría de las iglesias fuertes, a las cuales Pablo les escribe las cartas, están en puntos, Tesalónica, de marítimos, donde había mucha afluencia comercial. Corinto era un istmo comercial. ¿Por qué? Porque la semilla, la espora del evangelio llegaba a estos lugares y de ahí se iba a todo el resto del mundo con facilidad por la posición geográfica donde estaban esas iglesias. Para que usted vea lo sabio, lo estratega que es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Los puntos eran puntos de confluencia, contactos entre pueblos y otros pueblos, para que se siguiera extendiendo la fe. Eso es glorioso. ¿Comprende? Luego usted ve que él regresa. Usted ve, vuelve. Aquí, mire, va para acá, viene por aquí, luego por aquí, sígame ahí, viene por aquí, por ahí,
aquí viene y luego regresa. Y hay algo interesante con Chipre. Mira, aquí llega a Fenicia, salta a Tolemaida, sigue alcanzando territorio, luego sube un poquito, manita, Cesarea y luego a Jerusalén otra vez, ¿verdad? Porque Pablo amaba a sus hermanos los judíos y él iba todavía para esa fecha. Pablo se sometía por amor, porque fíjese, Pablo no iba aquí a Jerusalén simplemente a cumplir ritos, porque todas las cartas de Pablo y los escritos de Pablo, el pensamiento de Pablo revela que Pablo no estaba sometido más al judaísmo tradicional. Eso está claro en sus cartas. Pero ¿por qué Pablo se rapó la cabeza, hizo voto, celebraba la fiesta y esas cosas? Lo hacía, dice, por amor a sus hermanos, dice Corintios. Yo me hice judío a los judíos, no estando bajo la ley, para ganar a mayor número. Porque él haciendo eso, él dice, yo soy salvo, yo sé que yo soy salvo por la sangre de Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero si yo tengo que celebrar la fiesta, si tengo que hacer un ritual para yo estar en bien con mis hermanos, yo no me voy a ir allá a Jerusalén a crear líos. Yo voy a ir, me voy a someter al orden, pero ellos tienen claro lo que yo creo. Pero no voy a violentar el orden que hay allá. Mire, Pablo era un hombre humilde, hermano. Judío a los judíos, gentil a los gentiles para ganar a mayor número. Dice, aunque yo no estoy bajo la ley. Y él vino, a Timoteo lo agarró y lo circuncidó. Ustedes recuerdan. ¿Para qué? Para evitar problemas. No porque eso le iba a salvar a Timoteo. Entonces, ¿qué hace él? Lo que yo digo hoy es que yo veo cristianos hoy que aunque son gentiles y no tienen nada que ver con Jerusalén, ni con iglesia judía, ni nada, se están judaizando, se están circuncidando, hermano. Y están guardando sábado. Y no se comen los chicharrones. Claro, yo no quiero violentar lo que creen nuestros hermanos judeocristianos, son nuestros hermanos. Ellos tienen sus ritos, se los respetamos, son hermosos lo que hacen. Pero que yo, que conocí la gracia, que yo pertenezco a la línea paulina que Cristo me dio a través de Pablo. Hermano, yo soy paulino a rajatabla. Yo soy de gracia. A mí las cartas, Pablo es el apóstol que yo en mi teología, si se va a hablar de teología, yo me someto y someto mi pastorado. Por eso es muy difícil que a mí un grupo judaizante de eso me pueda agarrar a mí. Muy difícil. Muy difícil. Porque la gracia la tengo que corre en mis venas. ¿Entiendes? Yo entendí eso. Que esto no es por rito, ni por nada, ni por costumbre. Esto es porque Cristo murió y resucitó. La gracia de Cristo. Ahora, si usted se circuncida por asunto médico de higiene, ya eso es otra cosa. Usted puede hacerlo. Un asunto de higiene. Algunos se circuncidan y circuncidan a sus hijos por higiene. Eso está bien. Si usted no quiere comerse un chicharrón porque usted no puede comer grasa o por el colesterol, yo se lo entiendo. Pero diga, no, porque es que Dios esto, que afecta mi relación con Dios. Espérese, ahí usted no está bien. Pablo lo hacía porque él amaba a su gente y quería salvarlo, quería que ellos conocieran. Luego, entonces aquí vemos, ¿por qué aquí no regresa a Antioquía? Se queda aquí el punto. No hay una rayita que regresa a Antioquía. A ver, los que leyeron la tarea. Ajá. Oiga esto, dígalo. Le profetizaron que iba a sufrir mucho y que ahí en Jerusalén el cinto que le profetizó a Agabo le dijo, tú vas a pasar mucho y vas a sufrir mucho en Jerusalén. Ok, ¿y qué pasó en Jerusalén entonces? Lo aprisionaron. Le echaron mano. Hermano, ya ahí lo agarraron. De ahí fue que él salió ¿para dónde? Para Roma. Es el viaje a Roma. Apeló al César. Mire usted. Oiga, gracias al Señor que por hombres como Pablo, ¿verdad? Gracias al Señor por hombres como ese, hermano. Tremendo. Mire, en el primer viaje se calcula que el hombre misionero recorrió unos 1000 kilómetros ministeriales. En su segundo viaje, unos 1926 kilómetros.
porque agarró territorios nuevos, aparte de confirmar, recuerden. Y en el tercer viaje se calculan unos 1.700 kilómetros. Algunos dicen que por tierra, caminando, Pablo caminaba, oiga, por tierra, cuando caminaba por tierra, Pablo caminaba unos 30 a 35 kilómetros diarios. Usted se imagina lo en forma que debió estar Pablo. Amado, sume todos esos kilómetros, sume lo que este hombre caminó por tierra y usted va a medir el amor que tenía por las almas. Yo le voy a decir algo. Cuando yo leo esto y estudio las misiones paulinas y cómo se proyectó el cristianismo, yo puedo decir que el cristianismo nunca fue diseñado para crecer en cuatro paredes. El cristiano no fue diseñado para ser de cuatro paredes. Adoramos en cuatro paredes. Damos una ofrenda en cuatro paredes. Tenemos comunión en cuatro paredes. Celebramos nuestros cultos, nuestras fiestas al Señor en cuatro paredes. Si no hubieran paredes, lo hacemos hasta bajo de un palo. Pero el propósito de esto es que crezca más allá de las cuatro paredes. Usted y yo estamos llamados, estamos siendo discipulados por el mismo espíritu que impulsó a Pablo, para que cuando usted salga de este recinto, siempre usted salga a llevar la espora, la semilla del evangelio, más allá de estas cuatro paredes, a aquellos que la necesitan. Estamos diariamente rodeados de gente que está en una gran necesidad de Dios. Pero el enemigo va a tratar de limitar el avance, como lo intentó con Pablo. Cuando usted ve la lista del apóstol Pablo de sus sufrimientos, usted va a ver la batalla que tuvo que librar Pablo para poder avanzar. En esto no se avanza sin lucha. Dígalo conmigo, en esto no se avanza sin lucha. Pablo y Bernabé le decían a los hermanos, esto va a crecer, pero esto va a crecer con tribulación. ¿Usted se imagina? Esto va a crecer con oposición, porque ellos sabían que ellos eran milicianos, militantes de la piedad, militantes de una generación de ministros que estaba enfrentando otra generación de maldad. En esas islas y en esos pueblos donde llegaba Pablo y Bernabé, después con Silas y los demás, y Timoteo y los que lo acompañaran, y Lucas, que escribió, imperaban los demonios, la ignorancia. Pablo le llaman fortalezas mentales, eran lo que tenían esa gente. Por eso él dice, nuestras armas no son carnales. Muy bien, volvamos allá. Después le hablaré de hay un cuarto viaje que después se lo... Bueno, vamos a ponerle una vez el cuarto viaje antes de ir allá. Sí. Que es un viaje del cual no se habla mucho, pero que se ha descubierto y se cree que esto sucedió. Mire el cuarto viaje, ya para agotar los apéndices aquí del viaje, de los viajes misioneros. Mire, viaje de Pablo a Roma. Usted ve, parece que hubo un cuarto viaje que fue de Jerusalén a Antioquía, y de ahí después navegó y pasó por Chipre. Mire, en el sentido siguiente, a él lo apresan, vuelve acá, Mónica, en Jerusalén. Ahorita en el mapa no aparece. Algunos piensan que desde Jerusalén se lo llevaron, pero hay otros que piensan que él le concedieron pasar por Antioquía, se despidió, luego visitó algunos puntos, pasó por Chipre, que es donde se desata la tormenta. Míralo, aquí arriba se ve, de Euroclidón. Terminan después en Malta y así, vuelva para allá. Usted ve aquí. Y lo que me ministra que Pablo está preso, va con cadena ahora. Y él se imagina y piensa que tal vez no regresará, porque él se lo dijo cuando se reunió con los ancianos en Éfeso en Hechos 20, lo leyeron. Ustedes yo no creo que nunca más verán mi rostro.
y lloraron y lo abrazaron, se despidieron. Sin embargo, este hombre de Dios, con cadena en la mano y con una sentencia posiblemente ya de muerte, va predicándole a Raimundo y todo el mundo. Y se propuso ser más fuerte y más impactante en sus últimas horas de vida que en las primeras horas de vida. Llega a Roma y establece la casa donde predica, y ustedes saben el resto de la historia. Algunos piensan que hubo un viaje donde Pablo fue a España. Por ejemplo, ahí usted lee, hay algo allí que si usted lo ve, dice 62 al 68. Ponme el apéndice 4. Ya le mostré el otro que realmente no era un cuarto viaje, perdónenme por el parecido, me confundí. Era la suposición, el cambio de que se fue a Antioquía. Para aclarar que hay algunos que creen que de Jerusalén pasó por Antioquía. Pero ahora en el cuarto viaje misionero que Pablo hizo antes, mire, aquí dice, antes de morir. Ponme aquí abajo, eso, gracias, manita. Ahí, 62 al 68 dice, está claro en Hechos 13, 1 al 21, 17, que Pablo salió en 3 viajes misioneros. También hay razón para creer que hizo un cuarto viaje después de salir del encarcelamiento romano anotado en Hechos 28. Dicen que a él lo soltaron, y hay mucha evidencia histórica de la tradición también de ese encarcelamiento, y él hizo un cuarto viaje después que lo soltaron. Y dice, la conclusión de que semejante viaje, por cierto, tomó lugar, se basa en lo siguiente. 1. Pablo declaró su intención de ir a España. Romanos 15, 24 y 28. Segundo, la implicación de Eusebio, que era el historiador eclesiástico, Eusebio en el siglo III, de que Pablo fue libertado después de su primer encarcelamiento romano, en Historia Eclesiástica 2:22 y 2 al 3. Y tercero, declaraciones en la literatura cristiana antigua de que él llevó el evangelio tan lejos como España. Clemente de Roma, Epístola a los Corintios, capítulo 5, habló de eso. Y también en el canon de Muratori, que es un canon de la Biblia, en las líneas 34 al 39, habla de ese posible cuarto viaje que Pablo definitivamente llegó a España como lo deseaba y llevó el evangelio. Los lugares que Pablo pudo haber visitado después de su liberación de la prisión son indicados por declaraciones de intención en sus escritos anteriores y por mención subsiguiente en las cartas pastorales. El orden de su itinerario no puede ser determinado con certidumbre, pero la lista a la derecha es probable. Por ejemplo, dice en su cuarto viaje, en Roma liberado de la prisión en el 62 a.C. Fue a España 62 al 64, después de Cristo, perdón, ese en inglés, después de Cristo. Fue a España 62 al 64, según Romanos 15, 24, 28. A Creta 64 al 65, Tito 1:5. Mileto 65, según de Timoteo 4:20. Colosa 66, Filemón 22. Éfeso en el año 66, 1 Timoteo 1:3. Filipos 66, Filipenses 2, 23, 24 y 1 Timoteo 1:3. Nicópolis 66 al 67, Tito 3:12. Roma, volvió a Roma, le echaron mano otra vez, 67, y fue martirizado en el 67 al 68 por Nerón. Ponga el mapa para tener la ruta de ese posible viaje número 4. Ven que aquí el apóstol Pablo ya no sale de Antioquía, sino ¿de dónde? De Roma. ¿Ok? Es importante entender eso. Y da la vuelta y llega a España y predica. Ve, levanta aquí y sigue y vuelve. Bueno, ya ustedes ven. Eso es una posibilidad histórica que está en los anales de primitivos. Voltea a la página 3.
esto se le está, ¿usted lo está recibiendo con claridad esto, hermano? ¿Está claro? Ok. Me gusta que cada punto, cada paso sea con claridad, que usted quede con el concepto claro de la enseñanza. H. Tuvo que enfrentar un gran conflicto con la iglesia judío-cristiana. Esto fue lo más crítico del ministerio de Pablo, porque los principales perseguidores de Pablo no fueron los gentiles ni los romanos, fueron los propios judíos, sus hermanos, los judaizantes. Tuvo que enfrentar un gran conflicto con la iglesia judío-cristiana en sus comienzos. Podemos inferir por lo narrado en Hechos y por el enfoque en algunas de sus cartas que Pablo fue un protagonista en el conflicto entre los judeocristianos y la misión gentil. Muy probablemente en los años 50 después de Cristo hubo una reunión en Jerusalén entre los líderes del cristianismo para discernir cómo se iba a manejar la entrada de los gentiles a la comunidad de la fe. Eso está en Hechos 15, ustedes recuerdan el concilio de Jerusalén. Y se menciona acerca de eso en Gálatas 2, 4 y verso 12. Dice que para Pablo lo que estaba en juego en este conflicto era el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Si un gentil tenía que circuncidarse para ser salvo, en vano había muerto Cristo. Según Gálatas 2, 15 al 21. Para nuestro apóstol, un gentil no necesitaba convertirse al judaísmo para ser parte del pueblo de Dios. La cruz y la resurrección eran suficientes para la salvación de los gentiles. Las seguridades rituales y legales habían sido superadas por la justicia de Dios que se habían revelado en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo había traído una justicia superior, la de Dios como un don para todos los creyentes. Filipenses 3:9. Vamos a poner ese texto. Filipenses 3:9, por favor. Mire lo que dice. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, la fe de Cristo es la que ha gestado nuestra fe. Y nuestra relación con Dios y nuestra salvación está basada en la fe de Cristo. Cristo cumplió la ley. Nosotros no la cumplimos ni jamás podremos cumplirla. No existe ese humano nacido de la línea de Adán que pueda cumplir la ley, aunque se haya entregado a Cristo. Nuestra salvación se basa en que Jesús le dio al Señor una vida de 33 años sin pecados. Él cumplió la ley, como él dijo, yo vine a cumplirla, no a abrogarla. Y porque él la cumplió, nosotros tenemos el derecho de la salvación. Ya no hay circuncisión, ni sábado, ni nada por esto. Yo uso un versículo muy simple que se lo saben la mayoría de los cristianos cuando los judaizantes modernos vienen a hablarme de leyes y cosas. Y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el sábado, ¿verdad? Que ha dado la circuncisión, que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, ya, completo ahí. Bien. Yo no me pierdo y tengo vida eterna, es por el unigénito, por la obra de él. ¿Entiende? Dios dio al hijo y ya eso es suficiente. Ok, entonces dice, los gentiles, esto está en negrilla por su importancia, los gentiles solo tenían que observar el monoteísmo judío y la ética del amor y confiar en la fe de Cristo. Ponga Romanos 3:22. Eso era para Pablo, dice, para Pablo Cristo bastaba, solo Cristo basta para Pablo y para mí también. Romanos 3:22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, tanto judíos como gentiles. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba la iglesia? Sigan adorando a un solo Dios, dejen la idolatría y practiquen el amor, la ética del amor. Porque dice que el que ama a su hermano no le va a robar, no le va a codiciar su mujer, no le va a hacer daño. Ahí se cumple, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es que aquí dice que lo que se le exigía era practicar el amor, porque cuando usted ama a alguien, si ama a Dios y ama a su prójimo,
usted cumple la ley. ¿Okay? Y confiar en la fe de Cristo Jesús. En esta disputa, que incluía el medio hermano de Jesús, Santiago era legalista, hermano. En Gálatas 1:19, se determinó en qué consistía la verdad del evangelio. El tiempo favoreció a Pablo. En el año 70 después de Jesucristo, Jerusalén fue destruida. El judaísmo se polarizó. Los judíos cristianos fueron marginados hasta que hubo que optar entre ser judío o ser cristiano. Después que se destruyó el templo en el año 70, que los judíos fueron sacados de Jerusalén, sucedió un fenómeno en el judaísmo que le dio la razón a Pablo, que se polarizó el judaísmo. Los judíos judaizantes, judíos y los judíos cristianos. Entonces, llegó un momento que usted no podía ser judío y ser cristiano. Usted o era judío, seguía a Moisés, o seguía la línea de Pablo. Se fue polarizando. Entonces, en ese momento se tuvo que decidir entre ser judío o ser cristiano. No entre ser judío cristiano, judío y cristiano. Y dice, el cristianismo de Pablo fue el fundamento de una nueva religión distinta al judaísmo. Marque esa palabra. Lo de Pablo fue distinto, lo que fundó Pablo, al judaísmo. En cuanto a los rituales, hermanos, recuerden que por eso yo puse en negrilla que en cuanto al monoteísmo nos parecemos a los judíos, adoramos a un solo Dios. Y en la práctica del amor tendríamos también que parecernos. Pero en la fe de Cristo hay una identidad única en la iglesia. Entonces, fue el fundamento de una nueva religión distinta al judaísmo. Las cartas de Pablo, que es lo que estamos tratando, recuerden, lo que pasa es que estamos hablando de Pablo el hombre, el personaje. Las cartas de Pablo tomaron un nuevo sentido en este proceso de separación de la comunidad judía y la comunidad cristiana. Estas cartas proveyeron la ideología del cristianismo gentil más allá de la observancia legal. Todavía en el segundo siglo existían cristianos observantes de la ley que veían a Pablo como un apóstata. Eusebio de Cesarea cuenta de un grupo de judíos cristianos del segundo siglo llamado los ebionitas. Este grupo, los ebionitas, si usted investiga, busca en Google los ebionitas, ahí le va a dar una descripción. Era un grupo que ellos optaban por la pobreza y seguían una línea totalmente judía del Antiguo Testamento y decían que Pablo era un apóstata y que las cartas de Pablo no debían ser aceptadas. Ellos se adherían al Antiguo Testamento, los ebionitas, y ellos creían en la salvación por obras, no por gracia, por supuesto. Y ellos fueron puestos en el grupo de los heterodoxos, o los que tenían la doctrina cuestionable. Los ortodoxos eran los padres que siguieron la doctrina de Pablo. ¿Okay? Ese grupo, que estaba todavía en el siglo II, veían a Pablo como un apóstata, dice. Ellos observaban rigurosamente la ley y pensaban que las cartas de Pablo deberían ser rechazadas totalmente. Eso está en Historia Eclesiástica 3:27. Generalmente, la ortodoxia, que significa doctrina correcta o la doctrina correcta, favoreció a Pablo y sus escritos. Entonces, note bien que ya Pablo fue favorecido con la destrucción del templo y la polarización del judaísmo, donde ellos tuvieron que definir si iban a ser cristianos o no iban a ser, cómo iban a hacerlo. Y también fue favorecido por la ortodoxia, por la mayoría de los ministros serios que seguían la doctrina sana. Este conflicto entre judeocristianos y gentiles sirvió para fechar las cartas paulinas, ya que las cartas que no contienen indicio de esta discusión fueron consideradas escritas en fechas tempranas, por ejemplo, Primera Tesalonicenses. Usted sabe que una carta que no tiene una señal, que no habla del problema entre judaizantes y la gracia, que la mayoría de las cartas hablan de eso, es una señal de que se escribió temprano, porque todavía no había brotado el problema. Y entonces fechan las cartas tomando en cuenta eso también, como el caso de Primera Tesalonicenses, que no se habla de ese problema prácticamente.
Pablo fue el primer escritor de documentos de los cristianos originarios que entró al canon del Nuevo Testamento. Aunque lo que narran las cartas y a las iglesias que se le escriben las cartas pertenecen a un tiempo más tardío a los acontecimientos que se narran en los evangelios, porque los evangelios hablan del tiempo de Cristo, de las enseñanzas cuando Cristo estuvo en la tierra. Pero en cuanto a escritura y a inclusión en el canon, las cartas de Pablo, aunque sus escritos fueron, su contenido fue después de los contenidos de los evangelios, se admitieron primero. Por ejemplo, en la línea de las fechas que vimos, se cree que Primera Tesalonicense fue en los años 50 al 55, más o menos, por ahí, que se escribió. Mientras que los evangelios, el más temprano que se considera fue Mateo, y se cree que fue entre el 56, 57 al 60, la fecha más temprana. Luego Marcos y Lucas en los 60 en adelante, 60, 63 o 60. Lucas se cree que fue en el 60, 61 que se escribieron. O sea que Pablo escribió, fue uno de los primeros escritores y de los primeros libros que se admitieron en la lista del canon. Fueron las propias circunstancias, como yo les decía al principio, en las iglesias paulinas que motivaron al apóstol a escribir las cartas que hoy conocemos bajo su autoría. Fueron circunstancias que se dieron, necesidades de las congregaciones en su liturgia, o sea, el culto, forma de culto, en su vida diaria, y otros conflictos forzaron al apóstol y a sus discípulos a dar sus consejos, opiniones y mandatos apostólicos. Página 4. El apóstol a los gentiles usó la estructura típica de composición de las cartas en ese tiempo. Usted va a ver, míreme acá, que las cartas tienen una estructura, todas las cartas de Pablo siguen una estructura que era la estructura típica que se usaba cuando se escribía una carta. Y usted ve ahí que cuando usted lea Romanos, cuando lea Corintios, usted va a ver ese formato. Se sigue una línea de orden en la carta escrita. Por ejemplo, lo primero que usted ve es una introducción, donde se presenta el autor o los autores. Lo segundo, el cuerpo de la carta, que es el contenido del cuerpo del problema que se está tratando o de lo que se propone tratar, como lo veremos más adelante en la segunda tanda. Wow, yo me estoy pasando, ya estamos en el 33. Vamos a terminar este párrafo y paramos aquí. Entonces, el tercer punto es la conclusión. Toda carta termina con una conclusión práctica y con una salutación. Esas son las tres partes de la estructura que siguen las cartas. Las cartas eran un género literario muy flexible. No estaban tan ceñidas a un formalismo literario. El escritor se movía, era espontáneo, planteaba sus argumentos, sus enseñanzas o lo que quería decir con flexibilidad. El Nuevo Testamento tiene 13 cartas que presentan a Pablo como su autor. De estas cartas, de estas 13, 8 tienen un segundo o tercer remitente. Cuando Pablo dice Pablo, Silvano y Timoteo, algunos piensan que los 3 participaron como remitentes, lo que producen, pero veremos algo de eso más adelante. ¿Okay? Luego, en el proceso canónico se atribuyó a Pablo la carta a los hebreos de una manera tardía, porque ustedes saben que los hebreos no tienen autor. Dice Dios habiendo hablado, pero no dice quién lo escribió. Eso trajo un conflicto grandísimo de cómo se iba a incluir, y finalmente se la atribuyeron a Pablo. De eso hablaremos más adelante cuando hablemos de la carta a los hebreos, porque después vamos a tratar las cartas, hermano, en el proceso de la enseñanza, el fondo histórico de las cartas. Entonces, con esto, el cuerpo de las cartas paulinas se constituyó en 14 cartas. Y note ahora, el número 14 es de orden simbólico, pues es múltiplo de 7. El número completo y pleno en el judaísmo. Se veía en el judaísmo el número 7 como el número completo o de plenitud, de que se completaba algo. Cuando ustedes ven que tanto el pastor como
este servidor utilizamos la numerología cuando es necesario en las enseñanzas, no nos estamos inventando procedimientos de interpretación. Es porque los números en la Biblia tienen significado en muchísimos aspectos que nos edifican y nos revelan cosas. Y preferimos cuando es necesario hacer alusión a ellos como responsabilidad. Y esto lo seguían los antiguos también. Entonces, el número 7 fue un factor determinante para la formación del canon y la aceptación de las cartas paulinas. ¿En qué sentido? Dice que con las cartas católicas o universales, oiga, la palabra católico no le coja miedo. Ahora, cuando usted escucha católico, apostólico y romano, póngale la cruz. Pero cuando usted escuche católico solo, no le coja miedo porque significa universal sencillamente. Algo que era universal. El apellido es el que le trajo el problema. Okay. Respetando a los católicos y apostólicos y romanos, los respetamos. Pero estamos aquí enseñando a un pueblo evangélico. Porque usted puede ser que hay religiones que la palabra católico le pone en la cruz, tiene miedo. Porque el hecho de que el nombre lo tenga significa simplemente universal. 7 otras cartas en el Nuevo Testamento tenía el múltiplo de 7 multiplicado por 3, que son 21 cartas. Este número no era un accidente, pues quienes forjaron el canon querían señalar a la colección completa de estas cartas como el depósito pleno de la revelación del Evangelio. O sea que el número son 3 por 7, 21. Hay 21 cartas entre la de Pablo y los demás apóstoles. Entonces, por ejemplo, usted ve, cuando volvamos, vamos a ver el apéndice, recuérdenmelo, si no se me olvida, hermano. Recuérdenme el apéndice 5, página 13, cuando regresemos. Pero es importante que usted entienda esto en lo que es el aspecto del número 7. Por eso ustedes ven que en las generaciones en Mateo dice de fulano a fulano 14, de sultanejo a perencejo 14 y después 14, son múltiplos de 7. Eso tenía un sentido de que Dios iba a completar un ciclo generacional para empezar otro tiempo. O sea, el 14 ahí tiene un sentido en Mateo. ¿Puede entenderlo? Denle un aplauso al que reina. Padre, gracias. Qué bueno es poder navegar en las aguas de tu palabra y aprender tantas cosas. A veces leemos la palabra y Señor, no nos enteramos de muchas cosas que tienen que ver con el contexto y tú nos estás enseñando. Ayúdanos que podamos ser marcados a tal medida que nuestra reverencia, el respeto, la consagración y el deber de nuestra misión en la tierra sea cumplido con gozo y con sabiduría del cielo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.